Que Dios los bendiga en esta mañana, hoy domingo, primero día de Santa Cena, compartir Santa Cena. Así que Dios los bendiga, amada iglesia, y todos los que están escuchando, y para que usted a la tarde, cuando reciba el video, también pueda preparar en la casa con su familia para poder compartir esta Santa Cena y haciéndolo en honra devocional, como que Jesús está presente ahí, amén, aunque nosotros no los vemos, y es la única manera que, como siempre decimos, de estar unidos a través de la palabra del Espíritu y no perder nada de lo que habíamos aprendido de compartir la Santa Cena. Y hoy queremos compartir las palabras de los sufrimientos de Jesús, que la sierva del Señor lo va a compartir. Amén. Dios les bendiga, iglesia, en este día domingo. Queremos que usted vaya a buscar en la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 1. Isaías, capítulo 53, versículo 1. Y la palabra del Señor dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Vamos a ir leyendo por parte para que usted vaya entendiendo y comprendiendo acerca de lo que nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él atravesó, todo lo que Él pasó, y hacerlo a esta Santa Cena dignamente, entregándonos de llenos a Él. Y como dice el profeta Isaías, dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El profeta Isaías hacía esta pregunta porque lo que en este capítulo vemos, de estos 3 primeros versículos, vemos la personalidad de aquel que iba a ser el Mesías, aquel de quien estaban hablando, porque en esta parte vemos cómo empiezan a hablar de un tiempo lejano donde iba a venir un Mesías, donde iba a manifestarse el Mesías, el Salvador del mundo, pero no había venido todavía. Estaban hablando de cómo iba a ser, de cómo iba a ser su personalidad, de cómo Dios se iba a manifestar, cómo iba a traer la salvación al mundo. Y como vemos acá dice: ¿Quién ha creído este anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Hablamos de la personalidad. El profeta Isaías estaba describiendo la personalidad de Cristo, de cómo iba a ser Cristo, de que no iba a tener, como hace un rato hablábamos, un atractivo físico que llamara la atención de las personas. No iba a tener un buen parecer. No, como decíamos hace un rato hablando, para que usted entienda, no iba a tener algo en su físico que me llame la atención para poder querer escucharlo o querer ir a verlo. Acá dice bien claro el profeta: no hay parecer en él ni hermosura. Por fuera iba a ser un hombre común, normal. Íbamos a ver como uno más, lo iban a ver como uno más, como un hombre más de Israel. Porque dice: le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. ¿Quiere decir algo? Sí. Yo creo que por eso surge la pregunta del profeta, ¿no? ¿Quién nos creerá? ¿Quién nos oirá? Si estamos, como dice la sierva, describiendo un hombre común, un hombre que no tiene ningún atractivo físico, no es ni musculoso, ni tiene ojos de colores, ni tiene su pelo diferente a los demás.
¿quién va a creernos lo que estamos anunciando, ¿no? Yo creo que por eso surge esa pregunta, y también yo creo que en la vida de aquellos que un día han predicado la palabra del Señor a uno o dos, también ha surgido esa pregunta en nuestro interior. ¿Habrán creído en el Evangelio? ¿Habrán creído en Cristo, lo que uno le ha predicado? Porque yo creo que surge esta pregunta también, porque es contradictorio lo que el mundo espera. El mundo espera ver algo visible con sus ojos, cuando Dios actúa completamente diferente. Le ha pasado al profeta cuando fue a la casa de David. Él vio la apariencia de todos sus hermanos, al que eran fuertes. Él se veía su apariencia con un físico fuerte, pero nunca, cuando vino David, y él era un pequeño chico nada más, que pastoreaba las ovejas en el campo, en el cual ni su familia lo tuvo en cuenta, ni su familia lo había tenido en cuenta. Y entonces hay una charla entre Dios y el profeta en ese momento, donde el profeta ve, según el parecer humano, ve la apariencia de ellos y se lleva de la apariencia física para decir, bueno, este es el que Dios va a elegir, porque su físico era su hermosura de aquellos hombres. Físicamente hablando, era como, tenía una postura, era como un rey, como alguien que decía, bueno, este es elegido, este es el que Dios elige. Pero Dios dice, no, Dios, yo no veo como los hombres ven. Y es lo que Dios, yo creo que quiere mostrarnos en nuestras vidas, quiere que nosotros podamos poder entender y ver a Dios en lo más simple, en lo más sencillo, porque si hay algo que Cristo no tiene, es como decía la sierva del Señor, es aquí, en lo físico, no es por lo superficial que tenemos que llevarnos, ¿sí? Y mire de lindo esta palabra, porque dice, le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Amén. Y como decíamos antes de estar con ustedes aquí a través del video, que quien se acercaba al Señor cuando uno va leyendo los evangelios en el Nuevo Testamento, quien se acercaba a Jesús, como decíamos, era para cualquier hombre que lo veía, o cualquier familia de aquel entonces en Israel que lo veía, era un hombre normal, un hombre común, que estaba igual que los demás, comía, se cansaba, se vestía igual que ellos, ¿verdad? Pero cuando escuchaban hablar, cuando lo escuchaban, como él tenía esa identidad, como que estaba seguro aquello que hablaba, de las palabras que el Padre ponía en su corazón, y él soltaba a la gente, eso hacía que la gente quiera escucharlo. No era por lo de afuera, lo que portaba de afuera el Señor, sino lo que había dentro, en su interior, que daba esa seguridad, que cuando él hablaba transmitía vida, transmitía algo diferente, que ni aún aquellos que daban la palabra en aquel tiempo podían transmitir a la gente. Y cuando uno ve esta palabra, nos dice y nos muestra tal y cual lo que pasó el Señor Jesús, lo que pasó aquel Mesías, el Hijo de Dios. Como dice acá, yo no me quiero ir adelantando, como dice a veces mi esposo, porque es tan lindo ver, entender lo que el Señor pasó y darle honor y valorar. Hoy aquí que nosotros podemos estar en la tierra, valorar es lo que hizo nuestro Dios. Como dice acá, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Mire cómo lo describe la personalidad de Cristo, cómo la describe el profeta Isaías. Porque cuando uno ve que el Señor Jesús viene al mundo, uno a veces surge ese decir, tienen que estar contentos porque el Salvador ha llegado al mundo, el Salvador ha llegado a Israel, el Señor ha llegado a la vida de los judíos. Pero hablamos y vemos que cuando uno ve la historia y lee lo que el Señor Jesús pasó, aún cuando ya era pequeño, ya lo querían matar.
Aun cuando ya empezó él a crecer y empezó a extender el reino de Dios, en vez de aceptarlos, aquellos que conocían las escrituras, aquellos que habían leído sobre lo que se profetizaba, lo desecharon, lo despreciaron, como diciendo, no, este no habla, este no viene de parte de Dios, así no es el Mesías. ¿Por qué? Porque tuvieron una idea o se hicieron de una idea humana de cómo sería el Mesías, olvidando, dejando de lado aquello que las escrituras, aquello que el Señor ya había profetizado a través de los profetas, a través de siervos de Dios. Mucho antes, cómo iba a ser el Mesías, que no iba a ser como ellos pensaban, arrogante, orgulloso, que iba a imponer autoridad y que iban a tenerle miedo. No, era totalmente lo contrario. Dios iba a salvar al mundo a través de un hombre, como decíamos hace un rato, físicamente común, pero que por dentro portaba algo poderoso, algo valioso, las palabras para vida eterna, para todo aquel que en él creyera. Hablamos de que iba a venir un hombre manso, humilde, sencillo, que solamente quería la salvación de todos, que todos pudieran acceder para poder tener arrepentimiento a través de lo que él hiciera. Pero la gente, al pasar el tiempo, aquellos que leían la palabra, aquellos que esperaban ese Mesías, se hicieron de una idea humana, que el Mesías iba a venir para imponer sus leyes, para imponer sus doctrinas, para imponer, cuando el Señor solamente venía a enseñar y a darnos a elegir qué queremos, pero mostrándonos las dos caras, lo bueno y lo malo, lo que trae estar en Cristo y lo que trae separados de Él. Por eso dice acá, despreciado, desechado entre los hombres. Vino, como dice la palabra del Señor en San Juan 1, que vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Entonces le dio esa oportunidad que a todos los que en Él creen le dio potestad o le dio ese privilegio de ser hijos de Dios. Mire el privilegio que tiene usted y que tengo yo, de poder llamarnos sus hijos, porque Él nos dio esa oportunidad. Y mire lo que dice, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Porque, iglesia, más allá de que hoy podamos disfrutar del mensaje de salvación, de lo que es Cristo en nuestras vidas, de que Cristo es una buena noticia porque éramos pecadores, éramos culpables, pero Cristo se tomó ese lugar y nos hizo que podamos tener ese acceso, ese puente a Cristo. Pero si nosotros en otro tiempo, antes de conocer las Escrituras, antes de conocer este mensaje de salvación, estábamos, como dice esta palabra, que dice, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Porque ¿qué hacíamos antes de conocer a Dios? Rechazábamos su palabra, no queríamos escuchar, como dice ahí, escondíamos el rostro de Él. En otras palabras, no queríamos aceptar el mensaje de Cristo. Rechazábamos todo aquello que venía o aquellos que nos hablaban del Señor. Rechazábamos todas esas cosas. Y como dice acá, todo lo que nosotros en su momento hicimos a Dios antes de conocerle, es lo que estaba escrito acá. Lo que ya estaba destinado, que íbamos a hacer con el Señor, que iba a ser despreciado, que iba a ser un hombre desechado por los hombres, que iba a sufrir todo eso de parte de nosotros. Como dice acá, fue menospreciado y no lo estimamos. No le dimos el valor porque desconocíamos esto. Pero hoy que conocemos y hoy que estamos en su presencia,
Pedimos perdón por todas esas veces que hemos rechazado el mensaje, aquellas vidas que nos predicaron, o por el solo hecho de escuchar hablar de Cristo. Pero hoy que conocemos su verdad y su palabra, podemos entender también lo que hacen los demás, que muchas veces también como nosotros en un tiempo escondíamos el rostro, rechazábamos su verdad porque no entendíamos, porque desconocíamos. Pero hoy que conocemos, podemos entender y debemos valorar lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. ¿Quiere decir algo? También debemos tener cuidado con las vidas que nos rodean, porque muchas veces está Cristo en ellas y no lo podemos ver, y no tenemos por estima a nuestros hermanos que nos rodean, que tratan de mostrar la vida de Cristo en sus vidas, sufriendo, padeciendo, y sufren muchas cosas, atraviesan muchas cosas en su soledad, y muchas veces Cristo está a nuestro lado y no le conocemos todavía no le vemos, porque Cristo, sabemos que somos el templo del Señor y Él vive en nosotros. Amén. Y muchas veces desestimamos a los que están a nuestro alrededor, a los que practican la verdad de alguna manera y tratan de hacer su voluntad, y menospreciamos y hacemos lo mismo que ya hicimos una vez. No cometamos el mismo error todos los días en nuestra vida. Tratemos de discernir entre lo bueno y lo malo, y tratemos de mirar con los ojos espirituales para poder discernir y poder ver a Cristo, porque Él, dice el apóstol Pablo, que debemos buscarle, pero también dijo y continuó diciendo, a la verdad no está lejos, porque en Él vivimos y en Él nos movemos. Amén. Y sigue diciendo la palabra del Señor: ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Amén. En esta parte de estos también 3 versículos hemos hablado de la personalidad en los primeros 3, pero ahora hablamos de la pasión de este siervo, de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, donde uno ve que dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Todo lo que Cristo pasó, lo que tuvo que atravesar, sufrimiento, dolor, como dice ahí, lo tuvimos por azotado y herido de Dios y abatido. Todo lo que el Señor sufrió en su propio cuerpo, por el solo hecho de que tenía pasión, esa pasión, esa entrega total para con nosotros, de darnos a nosotros, porque amó tanto a la creación que Él hizo, que esa pasión, ese amor total que tenía por nosotros, lo llevó a sufrir, a padecer y a soportar todo lo que tuvo que atravesar, porque más allá de que era el Hijo de Dios, estaba en esta tierra como un humano. Se lastimó, lo lastimaron, lo azotaron, lo golpearon, lo escupieron. Le hicieron de todo a nuestro Señor, y Él lo estaba sufriendo, más allá de que era el Hijo de Dios, en su cuerpo, como un hombre normal, común, vamos a decirlo para que usted entienda.
Muchas veces nosotros, cuando tenemos un dolorcito, no podemos estar. Y mire lo que Dios, el Hijo de Dios, tuvo que sufrir por usted y por mí, para que hoy podamos, dice ahí, para que hoy tengamos paz, para que hoy tengamos salvación, para que hoy tengamos perdón, para que hoy tengamos a través del creer en Él vida eterna. Todo lo que tuvo que sufrir, todo lo que tuvo que atravesar. Y muchas veces nosotros perdemos nuestro tiempo en cosas sin valor, en cosas sin provecho para nosotros, cuando el Señor lo dio todo por nuestras vidas, sufriendo, siendo azotado, lastimado, por el solo hecho de darnos a usted y a mí otra oportunidad para poder ser salvos. Por eso vemos la pasión de este siervo, de este Hijo de Dios, la pasión del Mesías por nosotros, una entrega total por nosotros, que esa entrega, ese amor que tenía lo llevó a padecer y a sufrir, para que usted y yo podamos hoy estar en el lugar donde hoy estamos y podamos tener oportunidad, porque no tenemos una oportunidad, todos los días tenemos oportunidad de poder tener una relación con Él y cada día poder estar a cuentas con Él. Como dice acá, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mire y examine y piense todo lo que Dios tuvo que sufrir, todo lo que Dios tuvo que padecer, para que usted y yo hoy podamos estar dando gracias por ese sacrificio. Y que muchas veces, como parte de su pueblo, como parte de sus hijos, también atravesamos diferentes cosas que vienen a nuestras vidas por causa de Cristo, por defender nuestra fe, por defender nuestro creer en Él. Pasamos vituperio, pasamos calumnia, dicen cosas de nuestras vidas. Pero el mismo Mesías, el mismo Señor nuestro, pasó lo mismo, pero por amor a nosotros. Nosotros hoy, por amor a Él, por la entrega que a Él tenemos total, también muchas veces pasamos lo mismo. Pero debemos aferrarnos al Señor, a Cristo, porque si Él pasó, nosotros también podemos pasar con la ayuda de Dios. Amén. Amén. ¿Quiere decir algo? No. Y sigue diciendo el versículo 6, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nosotros, antes de conocer la palabra de Dios, cada uno hacíamos lo que nosotros queríamos, estábamos por nuestros propios caminos, creyendo a nuestra manera, pensando de que creer en Dios a nuestra manera estaba bien, sin darnos cuenta que Dios a través de su palabra nos enseña qué es el creer en Él y cómo debemos creer en Él. Pero antes de conocer la palabra de Dios, todos hacíamos lo que nosotros queríamos, como nosotros queríamos y en el camino que queríamos estar. Mientras que nosotros estábamos en nuestros caminos, el Señor se sacrificaba por nosotros. El Señor se daba en sacrificio por todos nosotros. Y el sacrificio de Cristo se dio por nosotros y el Señor corrió el riesgo, como siempre muchas veces dice mi esposo, de que aceptáramos o no le aceptáramos. Corrió el riesgo porque fue a la cruz y nosotros hoy con la oportunidad y con la libertad que tenemos podemos decidir aceptarlo o rechazarlo. Pero el mismo Dios corrió ese riesgo. Y sucede eso. Sucede hoy en día eso, porque por eso es que resulta la pregunta de Isaías: ¿quién nos creerá? Porque muchos han creído, pero muchos tampoco no han creído.
corrió ese riesgo el Señor de ir a la cruz por todos nuestros pecados. Y como dice ahí, eligiendo muchas veces nosotros nuestros propios caminos, descarriándonos, no siguiéndolo a Él. Pero el Señor corrió ese riesgo. Por eso hoy en este día que es Santa Cena, recordar lo que el Señor hizo y qué estamos haciendo nosotros hoy para que tenga valor lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Porque mire después lo que dice: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Hablamos de que cuando el Señor va en ese camino hacia la cruz, que uno cuando va leyendo la palabra del Señor va viendo todo lo que iba atravesando, y ese camino hacia la cruz lo compara como el cordero. Como dice ahí, fue angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y cuando uno medita en esa palabra cordero, lo que hablábamos en prédicas atrás, de que el cordero es alguien dócil, alguien que no tiene maldad, que lo agarran y él se va y se entrega. Y lo mismo nuestro Dios, en ese proceso donde estaba ahí batallando, porque cuando vemos las escrituras dice que en ese momento de angustia, de dolor, que ya estaban a pocas horas de que lo lleven para que lo sentencien y vaya a la cruz, él decía: Señor, pasa de mí esta copa, Señor, no quiero que se haga tu voluntad y no la mía. En ese momento estaba ahí como diciendo: Señor, es fuerte lo que estoy sintiendo, lo que estoy pasando, pero más allá de lo que yo quiero que se haga tu voluntad. Y fue ese camino, cuando uno lee, él lo besó Judas, y ya estaban los oficiales ahí para arrestarlo, y él, tranquilo, se entregó. Algunos se precipitaron, se alteraron, pero él estaba sereno, tranquilo. Aquí estoy, a mí me buscan, acá estoy. Y dice: y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Vuelve a recalcar, no dijo nada, se fue a ese destino que ya él sabía que tenía. Ir y tomar nuestro lugar para que nosotros hoy, nuevamente le recalco, iglesia, tengamos oportunidad. ¿Quiere decir algo? Yo creo que los que entienden la palabra del Señor no van a buscar defenderse, no van a buscar justificarse, porque entienden el propósito del Señor. Y muchos de los propósitos del Señor es que podamos beber esa copa amarga. Pasamos momentos difíciles, atravesamos momentos difíciles en nuestras vidas, en las familias, ahí usted en su hogar, y Dios lo sabe. Muchas dicen y reniegan muchas veces, y he escuchado decir: esto es injusto. La muerte de Cristo fue algo injusto. Injusto viendo la perspectiva de los hombres. Pero si conociéramos, y hoy lo conocemos, que todo tiene un propósito, ya no es injusto. Deja de ser injusto lo que tiene un propósito. Y cada dolor, cada sufrimiento, cada padecimiento que nosotros pasamos en este mundo, no es porque Dios sea injusto, es porque Dios tiene un propósito.
con cada cosa que nos acontece en nuestra vida. Y mire lo que dice: fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque no hizo mal daño, hubo engaño en su boca. Y esta palabra nos lleva a todo lo que el Señor atravesó, que el Señor no hubo engaño, no era una persona mala, solamente hablaba de acerca de las cosas celestiales, de acerca del reino de Dios aquí en la tierra y cómo estaba a disposición de todo aquel que en él creía. Pero aún así tenía que cumplir el propósito con el cual fue enviado, de darse por todos nosotros. Y fue herido por mi, como dice ahí, por mi pueblo. Fue quien lo acusaron, quien lo llevó a ese lugar de la crucifixión, quien pidieron fueron los propios, los suyos, con aquellos que había caminado, en aquellos que había hecho milagros, en aquellos que habían visto señales, prodigios y maravillas. Esos mismos también estaban en ese lugar pidiendo que fuera crucificado. Pero lo más que nos llama la atención, dice, se dispuso con los impíos su sepultura. Cuando el Señor muere, lo ponen en un lugar común como los demás, igual que a los demás, con los impíos. Pero mire lo que dice: mas con los ricos fue en su muerte. Y cuando hablábamos de esa parte, decíamos, cuando el Señor nos lleva a meditar en esto, que cuando el Señor parte, el Señor muere, se va, ¿verdad? Va al lugar donde estaban los ricos. Pero aquellos ricos de verdad, aquellos ricos que no hablamos, cuando dice rico ahí no hablamos de dinero, sino hablamos de aquellos que han almacenado y han atesorado riquezas en los cielos. Aquellos que han estado allá donde son verdaderamente ricos, porque los ricos verdaderamente verdaderos son aquellos que están allá en el cielo con el Padre. Aquellos que ya han pasado por la tierra, ya han transitado parte de su carrera aquí en la tierra y están allá en los cielos, esperando, algunos durmiendo y otros, como decíamos anoche, viviendo. Pero Dios fue a aquel lugar donde estaban los ricos de verdad, aquellos que estaban disfrutando, en otras palabras, de las bendiciones que el Padre tiene allá en su reino. Estaba sepultado con los impíos, pero Él estaba en un lugar verdaderamente con los ricos en su muerte. Como dice acá, ¿qué quiere decir? Aunque no hizo nada malo, ni hubo engaño en su boca. Y vuelve a recalcar el profeta diciendo, aunque no hizo nada malo, aunque no pasó, no había fallas en él, ni faltas, aún así tuvo que padecer para que usted y yo hoy tengamos esta oportunidad. ¿Quiere decir algo? Yo creo que prácticamente es imposible, pero imposible ver a Dios si lo buscamos superficialmente. Si buscamos a Cristo superficialmente, nunca vamos a verlo. Porque cuando la sierva del Señor habla de la muerte de Jesús, me trae a memoria el Señor su nacimiento, que nació en un pesebre, entre animales. Un establo. Qué tremendo cómo Dios ocultó aquellas cosas de los sabios, ¿no? Por eso Jesús decía, te alabo, Padre, porque le has ocultado estas cosas de los sabios y les has hecho conocer a los niños, a los sencillos.
a los humildes, a los pobres de espíritu. Por eso yo creo que tratar de ver a Dios en lo físico, tratar de ver a Dios en lo superficial es imposible. Dios nos mostró y nos está mostrando lo sencillo, nos está mostrando lo interno, que es mucho más valioso que todo lo que podamos llegar a ver con nuestros ojos carnales. Por eso Pablo dice, busquemos lo invisible, porque aquello es eterno, pero todo lo visible, el apóstol Pablo dijo, es pasajero. ¿Sí? Y al hablar de la muerte de Jesús, me trae a memoria el Señor su nacimiento. O sea que de todo su pasar de Jesús en este mundo fue de una persona sencilla, fue de una persona humilde, pobre en la tierra, pero rico en los cielos. Y mire lo que dice. Estos 3 versículos que estábamos leyendo, hablábamos de la pasividad de este gran siervo de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora hablamos de la porción, de la recompensa que tuvo el Señor con todo lo que atravesó. Y esa misma recompensa es la que nosotros también queremos ganar y obtener, ¿verdad? Porque lo que el Señor pasó y atravesó es una enseñanza también para nosotros aquí en la tierra, que mientras que nosotros estemos aquí en la tierra debemos pelear por nuestra fe, por las convicciones en la cual tenemos y en la cual esperamos en Él, ¿verdad? Y que cuando Él venga o cuando Él decida llevarnos podamos disfrutar de las cosas celestiales, porque acá estamos de paso y acá ya hablamos la recompensa. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por sus conocimientos justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La recompensa de nuestro Dios, la recompensa del Mesías fue que se entregó a sí mismo en sacrificio por todos nosotros, y que ese sacrificio no fue en vano, sino que fue para salvar a muchos. Y que no solamente fue para salvar a muchos, sino para justificarlos y para llevar toda iniquidad. Significa que todo aquel que en este momento cree, lo acepta, lo recibe, pasa a ser sus hijos, y Él perdona sus pecados y lleva todas sus iniquidades y pasa a entender y a tener una nueva vida, a empezar a caminar con Cristo dentro de Él. Y no solamente eso, que le dio parte con los grandes, le dio parte de estar en el lugar donde Dios lo puso. Hablamos de que todo lo que el Señor atravesó fue con un solo propósito, de dar vida a muchos, de dar salvación a muchos, con solamente creer en Él, creer en Jesucristo. Por eso, iglesia, si tratamos, como decíamos hace un rato, estamos en un tiempo donde debemos buscar a Dios en lo íntimo, en nuestro momento íntimo que tenemos con Él, y empezar a ser humildes, sencillos, buscar y ser fiel en lo poco, en las cosas pocas, en lo poquito que hemos escuchado y en aquello que Dios demanda de nuestras vidas, para empezar a experimentar las cosas que vienen a través de las pequeñas cosas que nosotros empezamos a valorar. Porque como iglesia, como hijos de Dios, muchas veces tenemos muy lejano o no tenemos en cuenta
lo que Jesús hizo. Nos preocupamos por nuestro bienestar aquí en la tierra, nos preocupamos por todo lo pasajero aquí y dejamos de lado aquello eterno, aquello que Cristo quiere tener con nosotros. Por eso es lo importante en este tiempo que dice acá: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de muchos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y eso nos lleva a pensar y a meditar en lo que él dijo en la cruz: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Aún estando en esa cruz, con sus clavos traspasados, azotado con la corona de espinas, aún en ese momento, en su lecho de muerte, aún seguía orando y pidiendo perdón por ellos, tomando ese lugar y diciendo: Señor, perdónanos, porque no saben lo que están haciendo. Mire tal humildad, tal entrega de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a seguir continuando con esta Santa Cena que les vamos a compartir para que usted pueda recibirlo ahí en su casa con su familia, en ese altar familiar, que vamos a seguir con el altar familiar. Amén. Y vamos a ir en 1 Corintios 11, versículo 23. Pero antes de comenzar a leer la palabra, el siervo del Señor va a orar por el pan y por el vino. Amén. Cierre sus ojitos Amén. y acompáñenme, ¿sí? Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este hermoso momento, Señor, donde podemos estar en tu presencia, Señor, haciendo y compartiendo con mis hermanos que nos ven desde otro lado, Señor, esta mesa, Señor, Padre, tu cuerpo, Señor, tu sangre, Padre celestial, que nuevamente vamos a recordar, Señor, Dios amado, porque es lo que tú mandaste en tu palabra, Señor, Padre, que traigamos a memoria, que recordemos, Señor, el día de tu muerte, Señor, Padre, Dios amado, y qué mejor manera, Padre celestial, que hacerlo a través de tus palabras, Señor, Padre, a través de lo que tú nos dejaste, Señor, Dios amado, en esa enseñanza a través de ellos, Señor. Padre, queremos, Señor, Dios amado, como decía tu palabra, queremos ser, Señor, es el fruto de tu aflicción, Señor. Padre, queremos hoy ser nosotros el fruto de tuyo, Señor, y que tú, Señor, estés contento, Señor, estés complacido, Señor, Dios amado, por vernos, Señor, a nosotros, Señor, a la vida de tus hijos que están del otro lado, Señor, cómo te buscan, Señor, cómo te anhelan, cómo han creído en ti, Señor, para que quedes satisfecho, Señor, Jesús, tu presencia, para que quedes satisfecho tú, Señor, ahí desde donde tú estás mirándonos, Señor, Padre celestial, tú estés satisfecho, Señor, por ver hoy el fruto de lo que pasaste en la cruz del Calvario, Señor, todo lo que padeciste y sufriste, Señor. Padre, pongo en tu presencia, Padre celestial, este vino, Señor, este pan, Señor, que hoy, Señor Dios amado, representa tu cuerpo y representa tu sangre, Señor, como dice tu palabra, que traigamos a memoria, que nos examinemos, Señor. Padre, oro para que seas tú bendiciendo, Señor, este pan, bendiciendo este vino, Padre celestial, que tu mano poderosa pose sobre el pan y sobre el vino, Señor, y aún de mis hermanos, Señor, que lo están compartiendo en sus hogares, Padre celestial. Bendice, Señor, aquellos vinos, Señor, bendice aquellos panes, Señor, que han preparado con mucho amor y con mucha fe mis hermanos, Señor, desde sus hogares, Padre, para poder compartir, Señor, para poder hacer símbolo de tu, Dios amado, de tu cuerpo y de tu sangre, Señor. Padre, declaramos, Señor, este vino y este pan bendecidos en tu nombre, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí usted en su casa, quien está encabezando de leer la palabra, usted va a leer la palabra mientras el siervo de Dios va a ir cortando el pan. Amén. Bendito Dios. Y dice la palabra en 1 Corintios 11,
versículo 23. Amén. Bendito Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, y haced esto en memoria de mí. Entonces, hoy con las palabras que escucharon y cuando estén en sus casas están haciendo esto, están recordando lo que Jesús sufrió por usted y por mí. Amén. Amén. Participemos del pan. Sentimientos, lo siento por cantar sin adorar, llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Gracias, Jesús. Lo siento. Así también sigue diciendo la palabra de Dios del 25 ahora. Versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, es mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiere este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Qué lindo, ¿no? Porque sabemos que Él va a venir nuevamente, ¿no? Y nosotros todas las veces tenemos que acordarnos que Él vino y que hoy lo estamos esperando nuevamente cuando venga a buscar su iglesia o individual. Por eso tenemos que estar preparados. Participemos de su sangre en esta mañana. Amén. Solo quiero estar ante tus pies. Devuelve este momento. Ahí en su casa, nosotros acá vamos a orar. Amén. No me quiero ir. Santo, bendito Dios de amor y misericordia, Padre Dios Todopoderoso que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque una vez más, Señor, estamos recordando todo lo que tú has hecho y para que todo lo que reciben, Señor, y ven este video puedan experimentar lo que tú has sufrido, Señor, por nosotros. Y que aún hoy, Señor, como en aquel tiempo, Señor, muchos se apartaron de ti, te negaron cuando tuviste que ser crucificado y aún te gritaban junto con los otros para que te crucifiques, Señor. Hoy, cada día hacemos lo mismo muchas veces, predicando tu palabra y lo rechazamos, no queremos escuchar, pero tú siempre estás porque tu palabra va a ser siempre, cada día nos va a hacer recordar para que podamos saber quién murió por nosotros, quién murió por ti, por mí, para que nosotros por gracia, sin merecerlo, por la fe, por creer en Jesucristo, lo que ha hecho por nosotros y por recibirlo en nuestro corazón y tratar de cada día de estar limpiando nuestro corazón para que el día que Él nos venga a buscar podamos estar con Él allá donde Él está en los reinos de los cielos, donde Él nos está esperando. Que muchas partes de la Biblia dice que Él fue a preparar moradas para nosotros, para cada uno de aquellos que le creyeron, aquellos que lo recibieron,
aquellos que pusieron por obra sus palabras, que no lo rechazaron. Nosotros lo rechazamos todas las veces que escuchamos su palabra y no la tomamos en cuenta, no la ponemos por obra o directamente no la recibimos. La estamos rechazando no a la persona que está dando la palabra, sino la estamos rechazando al mismo Jesús que ha dejado su palabra para conocerlo, para unirnos, para que nosotros tengamos perdón, para que nosotros tengamos vida eterna, para que nosotros podamos saber dónde vamos a ir y que no pertenecemos a este mundo, sino pertenecemos al reino de los cielos, como Él vino de los reinos de los cielos, humilde, sencillo en esta tierra, pero se ha ido nuevamente a su reino, pero va a venir un día a buscar su iglesia. Y cada día aquellos que van partiendo en estos tiempos que la muerte todos los días está alrededor de nosotros, ya Jesús la ha venido a buscar. Y esperemos que cada persona esté preparado, como hace poquito perdimos a nuestras hermanas. Ella estaba preparada, recibiendo, porque el Señor Jesús todos los días estaba en su boca, aún hasta su último instante de su vida. Y sabemos que Jesús estaba ahí y lo ha venido a buscar. Como no puede pasar a cada uno de nosotros, a usted que está escuchando este video, o usted que nunca ha escuchado la palabra de Dios, hay una oportunidad de recibir a Jesús y creer en su palabra, como aquel que se crucificó junto en la cruz con Jesús. Eran los dos malhechores, pero uno lo despreció, como muchos lo hacemos hoy en esta tierra, y el otro lo creyó, y con solo creerlo tuvo la entrada al cielo. Y usted que por primera vez está escuchando, y si tú has creído, hoy tú puedes recibir a Cristo en su corazón, recibir tu palabra, y el Señor te va a recibir, pidiéndole perdón por todo lo que ha hecho, y Él te va a perdonar, como perdonó a aquel ladrón que fue crucificado a su lado. Te damos gracias, Señor, por tu hermosa palabra, Señor, y que sea de bendición para todos los oyentes, Padre, para tu pueblo, para tu iglesia, Señor, y aún para aquellos que están comenzando a caminar en tu camino a través de tus palabras. No estamos unidos en la palabra del Señor, estamos unidos porque somos un solo cuerpo y estamos unidos en un solo espíritu. Cuando proclamamos la palabra de Dios, el Espíritu de Dios se mueve en nuestro corazón, porque nuestro corazón es el templo donde el Señor habita. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, así, hermanos, nos vamos a darles el saludo para todos y nos estamos viendo nuevamente el martes con el mensaje del culto de oración. Que no se olviden y que busquen. Es tiempo de buscar, tiempo de arrepentimiento, tiempo de reconciliaciones y tiempo de buscar en Jesús a donde que tú menos lo esperas, Él está. Amén. Bendito Dios. Que no se olvide, medite nuevamente usted en la palabra en su casa, como decía nuestro pastor que ya partió de esta tierra. Siempre él decía, cuando escuchaba la palabra, decía, voy a volver a meditar en la palabra, para ver si es verdad lo que el predicador dijo o para entenderlo mejor. Eso es bueno, de volver a meditar en cada palabra. A Dios le agrada mucho esas cosas. Bueno, que Dios los bendiga, hermanos. Y nos vemos el martes nuevamente. Amén. Que les sea de bendición esta mañana para todos. Envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo. Y no me quiero ir. No busco bendiciones, Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer, te quiero a ti. Lo siento por andar por sentimientos, lo siento
por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti.